Shabbat Shalom. ¿Está bien ahí? Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Estamos en tus manos, delante de tu presencia, para agradecerte, Señor, por esta oportunidad. Amén. Bien, tenemos la parashá Bejalojat o Bejaloteja, como mejor prefieras pronunciarlo. Significa cuando, cuando hagas subir. Bien, estamos en el libro Sefer Torah de Bat Midbar, en el capítulo 8. Y dice así, eh, habla a Aarón y diles, cuando encienda las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelero. Dice, en este momento, quiero en 30 segundos, decir, la semana pasada en la Parashá Naso, vimos que los jefes de familia, los jefes de tribu, cada uno presentó su ofrenda. Todas las ofrendas fueron iguales. Nadie superó al otro sino que todos estuvieron al mismo nivel. Como en la Sefer Torah anterior de Baikra, cuando estuvimos aquí en esa oportunidad, decíamos en Baikra que la nube llenó el campamento, el Mizkan. La nube espesa donde nadie podía entrar, pero que de adentro Hashem llamó a Moshe. ¿Recuerdan? De una manera cariñosa le dijo, acércate. Bien, pues sucedido eso, llegó el momento de que los príncipes, los cabezas de tribu, presentaron su ofrenda. Ya Aarón venía con, ¿qué será que pasa conmigo? Que no me han llamado a la tienda. Y vienen estos, ¿verdad? Yo soy el sumo sacerdote, pero Hashem llama, las ofrendas son preparadas por las cabezas de tribu. Ya Aarón está diciendo, estoy desechado. No sabiendo que alguna vez te has sentido desechado porque ve que el hermano lo llaman y llaman al otro y a ti no. Los últimos serán los primeros. Aarón, el ministerio de Aarón era de mayor peso de gloria. Por eso Hashem le dio la oportunidad a los otros. ¿Recuerdan algún nombre de los jefes de tribu? ¿Alguien más? Pero ¿y Aarón? ¿Quién lo conoce? Aarón es tan popular que familias que no son creyentes ponen el nombre Aarón a sus hijos. Fíjate a dónde ha llegado Aarón. Bien, pues Aarón es llamado para la inauguración del Mizkan con el encendido de las lámparas, las 7 lámparas. Estuvimos aquí el miércoles donde el maestro Isa explicaba el asunto del cuerpo y que el rostro es la menorá, esas 7 lámparas que tenemos, los 2 ojos, las 2 orejas, oídos, las 2 fosas nasales y la boca. Ahí forman todo lo que es la menorá. Bien, en este punto de vista yo quiero decirte que esas lámparas no eran con vela, las velas son egipcias. Usamos vela, pero lo correcto es usar aceite. Y el aceite que usaba la menorá era el aceite de oliva machacada, la primera prensada. Esa era un aceite puro, virgen, para Hashem. Bien, entonces en ese orden, Aarón fue llamado para ese puesto de honor. Pero no solamente eso. Hashem ya tenía que en su descendencia venían los hasmoneos. ¿Saben quiénes son los hasmoneos? Bueno, los hasmoneos fueron aquellos valientes que en tiempo de que Israel estaba gobernada por los griegos, ellos se enfrentaron a ese ejército griego junto con Matatías, una familia de los macabeos, y ganaron la guerra con Hashem. El pueblo estaba siendo invadido con una cultura extraña, prohibiendo el Shabbat, la circuncisión y el guardar los mandamientos. Sin embargo, esta familia, siendo pocos, le ganaron a muchos. No siendo guerreros, derribaron al ejército más grande de la época. Injustos eliminaron a los injustos. O sea, fue una victoria y eso era de la descendencia de Aarón. Fíjate por dónde sigue Aarón. ¿Ves? Bien, pero no solo eso, sino que Aarón tuvo el privilegio de consagrar a 22,000 levitas para el ministerio Hashem. Dios le concedió eso, ¿ves? De que él mismo
hiciera la purificación de todos esos levitas, y como dijimos la semana pasada, el maestro Isa decía que era la fuerza inmensa para levantar y mecer a 22,000 hombres en un mismo día, él los consagró a Hashem. Ahora bien, ese mecimiento podemos entenderlo hoy en día como las pruebas y los vientos huracanados que pasa el siervo de Dios. En un mecimiento se sacude y va a caer todo lo que es físico. Solamente el hombre de Dios que crea servirle a él tiene que dejar las muletas, tiene que dejar toda ayuda. Que yo tengo un hombre que me financia la obra. No, olvídate de eso. El llamamiento a Hashem, que Hashem te está dando, este mayor peso de gloria. Tú no puedes venir con arandelas, con que este me va a dar y que cuento con el hermano fulano. Tú vas a depender de Hashem. Eso era lo que ese movimiento, ese mecimiento hace en el hombre. Nadie hasta ahora, ningún hombre que le sirve a Hashem ha venido por su linda cara. Todos han tenido que pagar el precio. Todos han tenido que tocar fondo, porque ese es parte del entrenamiento. Eso es parte del levantamiento. Cuando subas, tienes que subir de nivel espiritual. Y un nivel espiritual no se logra en la cama, no se logra sentado. Hashem no es Dios de los que están acostados. Hashem no es Dios de los que son vagos. Hashem es Dios del hombre que se esfuerza y se levanta para servirle. Bien, continuamos con el pueblo. Ese pueblo, bendito pueblo, estaba en el desierto. Entonces, luego de ese propósito de mecimiento del hombre, dice en los evangelios, dice, cada quien mire cómo edifica, con qué material edifica. Puedes edificar con oro, con plata, piedras preciosas, pero hay algunos que edifican con madera, con paja, con heno. Entonces, vamos a ser probados por fuego. Ese fundamento que pongamos va a decidir qué va a pasar con esa obra que Dios nos ha encomendado. También dice otro versículo que el que oye estas palabras y la pone por obra es comparado como aquel hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Nosotros quizás no tenemos un llamamiento pastoral, pero sí tenemos que edificar nuestras vidas en la roca, y la roca es Yeshua. Porque cuando vengan los vientos y la inundación, permaneceremos firmes. Pero aquella persona que no ha puesto atención a estas palabras, dice, se compara con un hombre necio que edifica en la arena. Y llegan las lluvias, y llega el viento, y es grande su ruina. Ahí parafraseando el versículo, ¿ves? Bien, entonces, fijemos cómo edificamos. Más adelante, esta misma parashá está tratando un tema que me impresionó grandemente en la búsqueda, ¿ves? Como lo que decimos se cumple. Siempre están con que Marino me prepara las enseñanzas y esas cosas. Bueno, pues nos pusimos ahí en órbita cuando llamamos al maestro y empezó la búsqueda insaciante. Bueno, pues encontramos un tema acá. Eso está en el capítulo 10 de Bar Mitzvah, ¿verdad? El versículo 35 y 36. Estos dos versos bíblicos están tan interesantes que el Talmud tiene una información. Dice que estos versículos fueron como si fueran Sefer Torah, como si fueran separados. Según el Talmud y uno de los rabinos, que Yehuda HaNasi, él dice que Números tiene 3, o sea, Bar Mitzvah tiene 3 libros en uno. Está el libro Bar Mitzvah, ¿verdad? Pero está también estos 2 versículos, concluyendo que el Jumás no tiene 5, sino 7 libros, 7 sefer, porque se basan en un verso bíblico que dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. ¿Ve? Entonces, esas son teorías, ¿verdad? De los en el Talmud. Pero dice así, dice, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moshe decía, levántate, Adonai, y sean disparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, decía, oh Hashem, descansa dentro de la miriada de los millares de Israel. Bien, estos 2 versículos están rodeados por la letra Nun. Esta es la letra Nun.
La letra Nun tiene una gematría de 50. Pero en estos versículos aparece invertida. Entonces, al aparecer invertida, los sabios del Talmud dicen que esos 2 versículos son 2 libros separados. De ahí dicen que son 7, las 7 columnas labradas. ¿Ve? O sea, son, como dicen, donde hay 3 judíos, hay 7 opiniones, así hablan de ellos. Pero también vimos en otro documento que es el Safé Emet, dice que también son libros separados y que ellos contienen la totalidad de la Torá. Yo sé que es importante ese versículo de 10:35, ya que cada Shabbat en cada sinagoga, en el Sefer Torah, estaría aquí ubicado, si tuviéramos acá una Torah, en el Sefer Torah, cuando se abre para hacer la salida de la Torah y hacer la procesión, se lee este versículo y se canta en hebreo. Lo voy a hacer, pero no quiero que hagan bullying, ¿ok? Dice así: Vayehi Vixo Aarón, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Bella Fuxu, Oibeja, Bella Nuxu, Misaneja, Mi Paneja, Ki Mixion Texe Torah, Ki Mixion Texe Torah, Udevar Adonai, Merushalayim. Baruch Shenatan Torah, Torah. Baruch Shenatan Torah, Torah. Le amó Israel, Bitushato. Eso es una procesión que con ese canto. Baruch Hashem. Con eso inicia la procesión de la Torah. Fíjate qué honor tiene ese capítulo. Pues bien, no crean que solamente queda ahí. Cuando el pueblo estaba en el desierto, tuvo 42 paradas, pero cada vez que se levantaba la nube, se desarmaba el Mizcán, se cogía todo mundo su carpa, pero ahí los levitas encargados de llevar el arca, empezaban a tomarla, y cuando iban a salir, Moshe cantaba este himno. Esto es un reto, pero no solamente era para que los enemigos de Israel huyeran, ya sean las serpientes, los escorpiones, los alacranes, no solamente eran enemigos físicos. Esta invocación que Moshe hacía era para que la fuerza del mal, el eje del mal, todo lo que se levantaba en contra de Hashem y de su pueblo, huyera. O sea, no se quedaba en que se vayan las culebritas que andan ahí. No, era algo más fuerte, más trascendental. Fíjate que esa arca representaba la luz que Dios dio en el Sinaí. Y en esa arca iba la verdad, iba la moralidad, iba la divinidad de Hashem, con un propósito, y era llegar hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿qué pasa con este rezo que hacía que toda esa fuerza del mal que se quería levantar para que el pueblo no prosiguiera a su meta, a la tierra prometida, que no se quedara en el camino rezagado, sino que llegara? Y para eso necesitaba esa invocación. Pero no solamente eso, sino que necesitábamos la ayuda de Hashem personalmente para poder quitar, arrancar, remover todo obstáculo que se iba a levantar. Porque nada más que usted diga que quiere orar, que lo llama el hijo, los nietos, la vecina, porque se levantan, porque no quieren que tú llegues a ese momento. Te tocan la puerta, hay de todo. Cuando tú dices quiero orar, voy a orar, pues era lo mismo. Cuando se levantaba el arca, se levantaba la presencia divina, se levantaba la verdad, la santidad del pueblo iba ahí. Entonces, por eso los sabios dicen, eso es la totalidad de la Torá. Fíjate que el otro verso que dice, cuando el arca se detenía la nube, se sentaba, decía, vuelve, oh Hashem, y pósate sobre los millares de Israel. O sea, era presencia en la salida, presencia en el regreso. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que no nos salgamos de la nube, que no nos movamos por emoción, que no nos movamos por impulso, que no nos movamos por motivación ajena. No, movámonos cuando la nube se mueve. Bien, continuamos. Cuando decíamos estas cosas de la nube
y de esos versículos poderosos que tanta honor han tenido, ¿ve? De que el pueblo permanezca dentro de ellos, de la nube y de la presencia divina. Dice que estos versículos, a estos dos partes en las Escrituras le llaman el libro oculto, de tanto poder que le han encontrado. Pero no solo eso, dice que juntos esos dos versículos, el 35 y el 36, vienen a ser como los latidos cósmicos de la creación. Fíjate que además de esa presencia divina, y nosotros estamos llamados a llevar esa presencia no solamente física, sino metafórica de esa verdad divina para poder llegar a los más lejos de acá, aquellos que ni siquiera le ha llegado el evangelio. Nosotros tenemos que llegar con nuestra menorá, con nuestra iluminación, con nuestra unción, ¿ve? Y con esa presencia divina para llegarle hasta allá. Pero entonces, cuando dice de esa fuerza que sale y esa fuerza que regresa, podemos compararla con esta situación, vamos a suponer, entre el masculino y el femenino. El masculino es la fuerza física. Sal afuera, proyéctate con fortaleza, con vigor, con interés y construye. Pero la energía de la mujer es diferente, es interna. Construimos desde adentro. Tenemos otro tipo de manifestación. De hecho, dicen que las mujeres tenemos un sexto sentido. Y ese sexto sentido es una presencia divina doble, porque somos co-creadoras. Entonces el hombre sale al esfuerzo físico, la mujer es interno. ¿Ve? Así también los pensamientos en Occidente. En el Occidente el pensamiento es constructivo, es científico, es descubrimiento, ¿ve? Pero en el otro extremo, que es el Oriente, en el Oriente el pensamiento es como de intimidad contigo mismo, armonía, es como espiritualidad. ¿Ve? Es el mismo mundo, pero uno piensa diferente, actúa diferente, otros actúan diferente. En Israel se dan los dos pensamientos, se da lo que es los adelantos tecnológicos, pero también se cultiva una identidad espiritual. El mundo fue hecho en 7 días, ¿verdad? 6 días el Señor hizo todo y empezó desde quizás lo más simple a lo más complejo, que fue una creación a la imagen y semejanza de Él. Pero el 7º día descansó. Asimismo, nosotros, el sol nos impulsa a salir, a seguir, a conseguir el pan, a trabajar arduamente, pero llega el Shabbat y entramos en nuestro hogar, nuestra familia, con el Señor y en la santidad. Esa es la dualidad del mundo desde la creación. Pero quiero que sepas esto, ese versículo, levántate, oh Adonai, y que sean esparcidos tus enemigos, eso es algo para hacerlo cada vez que tú sales de tu casa, porque tú vas a tener oposición. Desde que tú ves a la mesusa, ya tú estás fuera de tu campamento, pero no te vayas solo. Invita a la presencia de Hashem, invita el arca. Tú sabes que nosotros somos esa arca. Se supone que en nosotros debe reposar esa presencia divina. Y por eso, por llevar esa presencia divina, se van a levantar obstáculos. No solamente serpientes y escorpiones, van a haber otras cosas, en las cuales que quizás tú ni te das cuenta, pero están ahí. Cuando queremos eliminar algo, un enemigo, fíjate, el agricultor, si tiene un campo y ese campo está lleno de maleza porque no se ha cultivado, él no sabe cómo quitarla. Y si dice, la voy a quitar toda y no hace más nada, vuelve y nace la maleza. En ese campo debe sembrarse, después que se quita la maleza, árboles y frutales o frutas o flores. Debe sembrar algo, porque si no vuelve y se daña. Decía el rey David, apártate del mal y haces el bien. Si tú te apartas del mal y no haces el bien, terminas haciendo el mal nuevamente. Es como el que tiene un vicio y lo quiere dejar, lo deja, pero si no coge otro hábito para quitar ese vicio, vuelve y coge el vicio. La naturaleza no está preparada para estar vacía. O está llena de algo o está llena de otro algo. Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. ¿De qué te es lleno?
O está el Espíritu de Dios, como en una reunión de pastores, vamos a invitar al Espíritu de Dios. Oh, y no estaba aquí. Entonces, el asunto es buscar la llenura del Espíritu de Dios para poder estar firme en todo tiempo, en todo tiempo. Para concluir, hay un capítulo que me descabelló y es el capítulo 11 de esa misma parasha, la queja. Eso es terrible. La queja, aquí nadie se queja. Eso no es para acá. Yo voy a hablar de eso porque me gustó, pero aquí eso no. No. Eso aquí no se hace. Dice así. En el capítulo 11:1 de Bar Mitzvah, dice, y el pueblo estaba como buscando pretextos malignos al oír a los oídos de Hashem. Y cuando Hashem lo oyó, se encendió su ira, y el fuego de Hashem ardió entre ellos y consumió el extremo del campamento. Eso es terrible, Hashem. Dios mío, líbranos. Óyeme, ellos estaban buscando pretextos. ¿Sabes lo que es eso? Provocar. Buscar pretexto para alejarse de Dios. Pero ¿cómo va a ser? Ese no era el pueblo que venía. Pues bien, fíjate, cuando estaban en Egipto, el pueblo salió por la misericordia de Dios y todos los eventos que sucedieron. Pero con el pueblo de Dios salieron múltiples nacionalidades que estaban ahí esclavizadas y dijeron, esta es la hora de irnos de acá. Y se añadieron, y como Señor no hace acepción de personas, ¿tú quieres estar conmigo? Ven. En el camino, un grupo, no todos, empezaron a provocar a Hashem. Empezaron con la queja. La queja es contagiosa. La queja es maligna. Sale del propio infierno. Muchos del pueblo de Israel se contaminaron. Pero decía aquí que el pueblo se quejó. Según Rashi dice, estaban buscando pretexto para apartarse de Hashem. Según el Targum de Onkelos, dice que el pueblo estaba como quejoso. O sea, la cosa llegó. La cosa llegó y no se quería ir. Se fueron contaminando y empezaron a recordar su antigua vida. Ay, los melones, los ajos, las cebollas, los puerros. Ay, que los pescados. Mucha gente venimos a los caminos. Ya hemos pasado por Roma, por Grecia. Ahora vamos camino a Jerusalén. Mucha gente se quiere devolver por lo que detenía antes. Ay, cuando yo no era cristiano, a mí me iba muy bien. Y empiezan a contar las glorias que tenían cuando no eran cristianos. Lo bien que le iba. Pero no saben que estaban en otro campamento. Nosotros hemos llegado a un camino superior, más excelente, como dice Pablo. Y no recordar aquellos placeres, porque dice el pueblo deseó deseos. El pueblo de Israel deseó carne. ¿Quién podrá darnos carne? Y lloraron frente a sus puertas. ¿Pero por qué? Si cuando el Señor abrió el mar, lo abrió para todos, fíjate, para su pueblo y para los que venían, porque Hashem no hace excepción de personas. Cuando sacó el agua de las rocas, sacó para todos, ¿no? Lo de israelita por aquí, por favor, y los otros si queda. Él no dijo eso. Todos bebieron agua de las rocas, todos vieron caer el maná. No había necesidad, tenían a Moshe para que estuviera como líder, le entregaron la Torá, su instrucción. No solo eso, el Señor permitió un Mizkan, un lugar de reunión. Estaban completos, no necesitaban nada, pero vino la queja. ¿No se sacia el ser humano? Gracias a Dios que aquí nadie se queja. Pero fue terrible. Hashem escuchó, y si Hashem escuchó en el desierto, ¿tú crees que no escucha la queja hoy en día de nosotros? Quizás no nos responda con el fuego que quemó aquella esquina, quizás no, pero empieza a dañarse la nevera, el carro, a poncharse la goma, porque nos estamos quejando. Entonces, vamos a dejar la queja. Cuando digo eso, no les digo a ustedes, a nivel general, no nos quejemos, porque el antídoto de la queja es el agradecimiento. ¿Ya? No había necesidad de carne. El pueblo de Israel traía ganado.
porque cuando venían para salir haciendo diligencia, el faraón le dijo, sí, váyanse y déjenme el ganado. Y ellos dijeron, no, no, ni una pezuña se va a quedar en Egipto. O sea, ellos eran ganaderos, ellos tenían comida y hacían sacrificio, pero le quedaba para comer. No tenían que anhelar así, deseo, desear. Eso es algo, y expresarse negativamente. Solo tenemos maná. ¿Cómo es eso? Si eso es un pan de ángeles, pan del cielo. O sea, lo dijeron con desprecio. Y no solo eso, añadieron, nuestras almas están resecas. Se pasó. El pueblo se pasó. Tremendo. Entonces, la queja es terrible. No nos permite crecimiento, al contrario, nos contamina. Como te digo, el pueblo tenía todo. Hoy en día nosotros tenemos de todo y en abundancia, porque tenemos casa, comida, carros, ropa, zapatos. Aquí todo el país de los especiales. Quizás no nos pongamos la mayor cartera, pero tenemos de todo un poco. Entonces, no nos quejemos. Tenemos la Torá, tenemos al Espíritu de Santidad, tenemos a Yeshua, tenemos este lugar donde venimos a congregarnos, a aprender de la Torá y aprender de las costumbres. Tenemos hogares, no andamos en muleta ni en silla de ruedas. O sea, tenemos todo. Seamos agradecidos, alabemos a Dios. Con el agradecimiento se abren los cielos. Quiero que sepas que el antídoto de la queja es el agradecimiento, la alabanza. Cuando yo estaba en Dominicana, el ministerio donde asistíamos se llamaba Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo. Y el pastor decía, esta es la iglesia de la alabanza, no de la quejabanza. Como que es costumbre en el pueblo quejarse. ¿Ves? Entonces no nos quejemos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Ellos querían volver a Egipto a través de los melones y como que eso estaba en abundancia, ¿ves? Cuando no era así, el que es esclavo. Seamos sinceros. Pero deseos de deseo, cosas que en realidad era en su mente. Dice, nosotros no nos podemos devolver, porque nosotros no somos de los que retrocede, nosotros somos de los que avanzamos, y avanzamos al supremo llamamiento que el Señor nos ha hecho. Vuelvo y te digo, no todos van a recibir quizás un llamado como el de Moshe, como el de Elías, pero tenemos a Yeshua, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es un llamamiento más excelente. ¿Ven? Así que no los canso más. Shabbat shalom para todos y que Hashem nos siga bendiciendo. Que me devuelva ahora el mando.